Nada ha sido tan atacado como el nacimiento virginal de Cristo. El nacimiento virginal de Cristo se ha hecho en realidad un escándalo desde, creo, los tiempos bíblicos. ¿Quién iba a creer que una mujer sin la asistencia de un varón sale embarazada? Nomás imagínense qué tipo de chismes se iban a divulgar ahí sobre el embarazo milagroso. Si ustedes recuerdan, entre medio de Malaquías y Mateo existieron 400 años de silencio, es decir, por 400 años Dios no dio nueva revelación. Él quiebra ese silencio con el nacimiento de Jesucristo. Entonces no era como que habían profetas en ese tiempo proclamando, mira, Él es. Simplemente sucedió de tal forma, casi de una forma secreta. Y quizás a todo el mundo no sabía que había nacido Jesús, pero los familiares de María sí sabían, los amistades de María sí sabían, los que vivían alrededor de María sí sabían, los conocidos de José sabían, todos los que estaban interrelacionados con ellos sí sabían. Y nomás imagínense qué es lo que ellos hubieran dicho al escuchar que María estaba embarazada y que estaba embarazada en realidad de un hijo divino sin asistencia varonil. Ahora me pongo a pensar, porque quizás nosotros pensaríamos que Dios fue y le explicó a los padres de María lo que estaba sucediendo. Y a lo mejor se imagina que un ángel le apareció a los hermanos de María, a los tíos de María, a los vecinos de María y simplemente comenzó a clarificarles, mira, cuando ustedes escuchen de María que está embarazada, créanle porque sí es de Dios y muchos imaginan que fue esto muy tranquilo, pero nada en la Biblia nos dice que tal cosa sucedió. Incluso apareció el ángel a María y se fue. Y ya nunca volvemos a escuchar de ninguna clarificación, excepto de Elizabeth, a quien el ángel dijo que se fuera hacia ella. Pero aparte de ahí, ya no hay mucho más que iba a validar esta historia para los que no estaban íntimamente cercanos. A lo mejor los quizás pastores podrían haber testiguado ya una vez que nació, pero estamos hablando qué pasó durante el embarazo. Sabemos que cuando nació ya el ángel anunció que había nacido el Mesías, pero estos 9 meses, ¿cómo deberían haber estado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué? Porque esto es un dilema muy extraordinario. Y si José, quien estaba más cercano de María, no le creyó al principio a María, estamos hablando del comprometido. Él dudó de la integridad de María. ¿Qué y cómo hubieran reaccionado el resto de la gente? O sea, si la persona más cercana dijo, no, tú me pusiste los cuernos, es lo que pensó José. Si él pensó así, ¿qué habría haber pensado los tíos, los familiares, los vecinos? ¿Qué tipo de estigma no se habrá quizás divulgado en ese tiempo? Porque la historia es extraordinaria y es milagrosa. Este escándalo nos recuerda a los escándalos que suceden cuando estás haciendo lo correcto, pero algo se divulga de ti que puede sonar incorrecto. Y hoy vamos a estar hablando porque muchas veces en nuestras vidas verdaderamente estamos haciendo el bien y alguien está diciendo que hacemos el mal. Es un escándalo, muchas veces le podemos decir rumores que no son verdades, pero sin embargo implica un cambio de vida, implica algo que está tratando de arruinar nuestro testimonio, algo que se está diciendo que no es verdad, pero sin embargo que la mejor gente está diciendo, de la cual muchas veces cristianos no se levantan, pero es un escándalo. Y hoy vamos a estudiar qué hacer si te encuentras en una situación en la que estás haciendo lo correcto, estás viviendo para Dios, estás haciendo lo posible de mantener buen testimonio y aún así te encuentras en una circunstancia en la que alguien está diciendo algo mal de ti, en la cual a lo mejor se te está haciendo una injusticia, en la que quizás estás entre la espada y la pared porque el escándalo no es algo que en realidad hiciste, es algo que alguien está diciendo de ti, de lo cual eres inocente de la acusación.
Así que rápidamente vamos a entrar y vean primero, por favor, en sus notas, ¿qué podemos aprender de este escándalo? Noten número 1, el no tener toda la información lleva a este tipo de escándalos. Al no tener toda la información. Ahora, de la perspectiva de cualquier otra persona que no había escuchado del ángel, ellos no tenían toda la información. Ellos nomás tenían un hecho del embarazo, pero no tenían la divina revelación que Dios había dado. Entonces, cuando gente no tiene toda la información, es muy fácil asumir que conoces toda la información. Es muy fácil tomar lados, es muy fácil dar una crítica incorrecta cuando no tienes toda la información. Ese tipo de escándalo sucede cuando alguien quizás pretende conocer algo que en realidad no conoce, y todo ser humano que no tiene toda la información por completa se va a encontrar en un dilema de escándalo porque no tiene toda la información para hacer un juicio correcto. Ahora, si todas las demás personas hubieran escuchado al ángel hablar con María, pues tienen toda la información, pero no todos tenían toda esta información. Entonces, cuando nosotros no tenemos toda la información que debemos tener, es muy fácil llegar a conclusiones incorrectas. Muy fácil. Nosotros como cristianos debemos de hacer todo lo posible, como ya hemos estudiado, de tener buen testimonio, de tener buena conducta, de proteger nuestro testimonio, porque ya vimos que nuestro testimonio habla de quiénes somos y habla de quién es nuestro Dios. La Biblia nos dice en Tito 2:10, quiero que vean conmigo, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, que para que en todo, y luego que dice ahí, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La Biblia nos manda que como creyentes debemos de adornar la doctrina. Les recuerdo que la doctrina es algo que nosotros creemos en el corazón, pero la Biblia nos manda que la adornemos. Un adorno es para que se vea bonito. De nada sirve, por decirlo así, que tengas algo de creencia en el corazón si no la puedes adornar con tu vida. Y Pablo le está diciendo a los cristianos, a Tito, le está diciendo, dile a tus seguidores, a tu iglesia, a los que están bajo tu liderazgo, diles a ellos que no defrauden, que ellos en todo adornen la doctrina, que sus creencias sean vistos por la forma que ellos viven. Incluso vean por favor en la pantalla, el adornar significa que debemos hacer algo visible. Entonces la Biblia nos está diciendo, bueno, tienes una creencia en tu corazón, que bueno, hazlo visible, vive. Debe de afectar cómo piensas, cómo hablas, cómo andas, cómo te comportas. Alguien que dice que tiene una fe en el corazón no debe de defraudar, debe de adornar la doctrina. Y en todos estos aspectos, yo sé que vivimos en la generación que toda su fe nomás existe en su corazón y eso es suficiente. Pero perdón, no conocen todas las escrituras porque sí es cierto, Dios vive y ve nuestro corazón. Pero Él tiene toda la demás de la Biblia que nos manda en cómo vivir ante un mundo oscuro. Incluso vean esto, todos podemos decir, pues, yo tengo esto o aquello en mi corazón. Sí, pero Dios dice, debes de trabajar para hacer que las cosas en tu corazón sean visibles. De nada importa que digamos que tenemos fe y no tenemos obras, dijo Santiago. ¿Qué aprovecharía el hombre que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Y la respuesta es no. Entonces la Biblia es muy implícita en decir, pues tienes fe, pues tenla para ti mismo, dijo Santiago, perdón. ¿Por qué? Dijo, porque yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago capítulo 2. La Biblia nos dice en Filipenses 2:12, noten, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Noten lo siguiente, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no está hablando de ganar la salvación, eso está diciendo que debes de trabajar tu salvación.
En otras palabras, ya que tienes la salvación, trabájala, ponla a obrar. De nada sirve tener una fe que salva si no tienes una fe que cambia tu vida o que se vea diferente tu vida. Y la Biblia nos dice que debemos de obrar nuestra salvación. Y como creyentes entonces, que tenemos una fe en el corazón, como creyentes que somos embajadores de Jesucristo, tenemos un testimonio a que cuidar. Como creyentes, aquellos que debemos de adornar la doctrina, y como creyentes que debemos de trabajar nuestra salvación, la Biblia nos dice lo siguiente en Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Qué curioso que yo sé que la mayor parte de cristianos pudieran argumentar el día de hoy, ay, pues Dios ve mi corazón. Y el problema es, hermanos, que sí, Dios ve tu corazón y además debemos de estar bien en nuestro corazón. Pero Dios no nos puso en un mundo para ganar a Dios. Él ya ve nuestro corazón. Él nos puso en un mundo de pecadores que no ven tu corazón. Y es por eso que la Biblia nos dice, adorna la doctrina. Es por eso que la Biblia nos dice, abstiénete de toda especie de mal, de toda situación que alguien puede hablar mal de ti, de cualquier circunstancia que puede ponerte en un mal hablar de parte de otras personas. ¿Podría alguien entrar a un bar y tomar leche? Sí. ¿Es pecado entrar en un bar y tomar leche? No. ¿Sería buena idea entrar en un bar y tomar leche? Absolutamente no. Sería una tontería. ¿Por qué? Porque yo debo de abstenerme de toda especie de mal. Entiendo que a lo mejor yo puedo entrar y argumentar y decir, pues Dios conoce la fe en mi corazón, Él sabe que no estoy haciendo nada malo, voy a tomar un vaso de leche aquí en Jarritos o como se llama el bar ese de la esquina, bueno, ya no está ni abierto, pero puedo entrar y tomarme leche, al cabo es que Dios ve mi corazón. Sí, pero Dios me dice que también debo de evitar toda especie de mal. Si está en mí poder controlar en el mal en el que yo me puedo proteger, dice la Biblia, pues abstiénete de toda circunstancia que se pueda hablar mal de ti. Cuídate de eso. Y un cristiano maduro se enfoca también no solo en lo que Dios conoce de uno. Hermanos, el corazón siempre debe de ser protegido bajo toda circunstancia. Incluso muchos piensan que si tienes un pensar conservador, que nomás son reglas externas, absolutamente no. Y gente que dice eso es muy ignorante de nuestra doctrina. Nosotros debemos de cuidar el corazón. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Pero nosotros reconocemos la gran importancia no solo de guardar el corazón, pero también debemos de manifestar lo que está dentro del corazón. ¿Por qué? Porque debemos de adornar la doctrina, debemos de vivir una vida con buen testimonio porque somos embajadores de Cristo. ¿Por qué digo todo esto? Porque la gente, cuando no tiene toda la información, va a llegar a conclusiones incorrectas. La gente alrededor de María, que no escuchó al ángel darle la revelación de lo que iba a pasar, iba a llegar a cualquier circunstancia que ellos iban a querer llegar. Hermanos, vivimos en un mundo caído que así va a ser. La gente va a criticar lo que piensan que estás haciendo, no lo que estás haciendo. La gente va a criticar lo que piensa que dijiste, no lo que dijiste. La gente va a criticar lo que ellos asumen que están viendo, no necesariamente investigaron para ver qué estabas haciendo. La gente te va a criticar por lo que alguien más dijo, no por lo que fue contigo a asegurarte para ver si era cierto lo que supuestamente se dijo. Y vivimos en un mundo tan caído, hermanos, que yo como quisiera cambiar eso. ¿Saben cuántas veces he estado en medio de lo que alguien dijo que supuestamente yo dije y nunca llegan y checan conmigo? Siempre es una frustración porque es como que qué rápido es que gente le dé el beneficio de la duda a un rumor y no venir conmigo. Y muchas veces he tenido que sentarme con gente y decir, ¿y por qué nunca viniste conmigo? Además, eso es lo correcto porque antes que llegues a una conclusión, tienes que tener toda la información. Y no podemos nomás brincar en conclusiones, tenemos que pedir información. ¿Qué está pasando? Para poder llegar a una conclusión correcta.
Y aquí todos los hermanos, toda la gente alrededor de María de seguro la tenían por mal. Y a lo mejor ustedes piensan, no, no. Imagínense esto. Los hermanos de Jesucristo, quienes vivieron con Jesús, no creyeron en Él hasta adultos. Muchas veces nosotros leemos los evangelios y nomás pensamos de un solo lado sin tener toda la información. Ahora me pongo a pensar, ¿por qué es que los hermanos de Jesucristo no creyeron en Él hasta después? Vivieron con Él hasta que Él tenía 30 años, hasta que Él salió en su ministerio público y no creían en Él. La Biblia lo dice claramente en Juan que no creían en Él todavía. ¿Por qué? Es que a lo mejor usted pensó que Jesús creció y estaba bajo la presunción que desde niño, como los católicos enseñan, estaba haciendo milagros, curando pajaritos, de lo cual no hay ninguna evidencia absoluta de esto. Y a lo mejor pensaban que cuando sus hermanos dudaban en él nomás decía, pues bueno, déjate enseño este milagro y hacía milagros en frente de sus hermanos. La Biblia no dice nada de eso. Pero lo que sí dice la Biblia en Juan es que sus hermanos no creían en él. Ahora me pongo a pensar, si los hermanos de Jesucristo, quienes vivían con Jesús, no creían en él, ¿qué habrían de pensar de María aquellos que sí vivían alrededor de María? Porque María, por si acaso usted no sabía, no era perfecta. Jesús sí. Amén. Y si Jesús, siendo perfecto, sus hermanos no creían en él, ¿qué habrían de pensar de María? Aquellos que simplemente no tenían toda la información. Entonces, ¿por qué debemos de tratar ese tema y nomás como advertencia de que puedes estar 100% bien con Dios y puedes estar en una situación donde tu testimonio esté decayendo? Entonces, hoy vamos a aprender dos principios acerca de esto. Y vean primero, por favor, en sus notas para poder comprender bien esto. Es posible ser inocente y verte culpable. Vamos a poner esta a un lado porque eso es una de las cosas obvias y lo que siempre todos vamos a quizás llorar tarde o temprano de que vamos a hacer el grito de injusticia. Y a lo mejor nosotros podemos decir es que es injusto, yo sé, Dios me conoce, yo no he hecho nada, yo entiendo. Pero eso es una verdad. ¿Y saben quién nos recuerda de esto? No solo María, pero José. En Génesis 39, 12 al 14, dice la Biblia que la esposa de Potifar trató de seducir a José. Y dice la Biblia lo siguiente, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y le habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Ahora, lo que no puse un versículo antes es de que él estaba a solas con esta mujer que tenía tiempo tratando de seducirlo. Todos sabemos que José es impecable aquí. Incluso José es una foto del Viejo Testamento de Jesús por todo lo que él pasó, porque fue vendido, porque fue acusado. Y noten, pero José es totalmente inocente de lo que se le acusa. Él termina en la cárcel por algo que no hizo. Simplemente estaba en una circunstancia en la cual no tenía cómo defenderse porque no había nadie más ahí. Y usted a lo mejor el día de hoy puede ser inocente 100% de algo, pero se puso en una circunstancia en la cual se ve culpable. Y a lo mejor su frustración en la vida ahorita es, no puede ser, es que yo nomás andaba con tal persona y ahora me están echando la culpa a mí de algo que él hizo. No sé, porque las cosas pueden girar de todas formas aquí. Pero es posible que usted pueda ser inocente y verse culpable. Quiero que vean segundo también. Es posible ser culpable y verte inocente. Amén. David nos recuerda de este principio. ¿Por qué? Porque David
si era un asesino, si era un adúltero. Y él cometió grandes agravios. Y sin embargo, cuando viene Natán a confrontarlo, quiero que vean qué tan inocente se ve David. Natán le comienza a decir de una historia de un hombre que tenía más que una oveja. Y alguien le roba la oveja. Y vean cómo responde David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Ahora pausen. Si nosotros estuviéramos escuchando a David, ¿sabes lo que usted y yo pensáramos? Él es inocente. Mira nomás qué coraje le dio con esta circunstancia. Seguramente él no es culpable de esto, porque mira su indignación, mira qué tan fuerte es, mira nomás cómo respondió. Y lo que uno descubre en la vida, hermanos, es que muchas veces cuando alguien es culpable de algo, sobre reaccionan en lo mismo, como que ellos mismos se desprecian a sí mismos. Y porque saben que están en una lucha, y para que nadie se dé cuenta de la lucha aquí, son sumamente fuertes y pueden pretender que no tienen gracia y esto y lo otro. ¿Sabes quiénes pegan los gritos más grandes cuando alguien miente? Los mentirosos. Amén. ¿Sabes quiénes se quejan tanto de que roban? Los ladrones. Es algo bien curioso. ¿Por qué? Porque cuando saben que son culpables, no tienen nada de gracia hacia aquellos que les recuerdan de sus propias culpas. Y aquí está David, él es culpable, él cometió adulterio, él hasta mandó a matar al esposo, pero ¿sabes lo que hace él con Natán? Ese hombre debe de morir. Fíjate nomás. Se ve muy inocente, pero no terminemos el versículo. Versículo 6 dice: y debe pagar la cordera 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y todos conocemos el siguiente versículo, ¿no? Y Natán le dice: tú eres ese hombre. Y hermanos, es bien fácil verte inocente y ser culpables. Y déjanos recuerdo a casi todos nosotros aquí que Dios conoce nuestro corazón, y a lo mejor puedes verte bien, puedes verte inocente, puedes verte santo, puedes verte que estás en control, y a lo mejor Dios está en el cielo diciendo culpable, 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 porque Él sí ve nuestro corazón. Entonces las dos cosas sí existen. Puedes ser inocente y por voluble, por malas decisiones, te metes en una situación donde te ves culpable. También puede existir que eres muy bueno para aparentar, muy bueno para pretender, y puede ser sumamente culpable de algo, pero por fuera te ves inocente. Tu hablar, la forma que te comportas, todo es para esconder lo que verdaderamente eres. Es una farsa, es simplemente lo de afuera. Entonces aprendemos esos dos principios, pero noten este tercero, por favor. Nuestro deber entonces es vivir sabiamente. No es tirar las manos en el aire como hoy hacen y simplemente decir: pues Dios ve mi corazón, ¿qué importa cómo vivo? Esa no es la solución de esto. La solución de esto es caminar íntegramente con Dios y tener buenas obras para que otros vean, porque así nos manda la Biblia. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, que dicen, no sean estorbadas. Fíjense nomás cómo yo trato a mi esposa, cómo un esposo trata a su, cómo es la relación marital, tiene mucho que ver cómo estamos con Dios, nomás para que vean la importancia que Dios le da a esto. En Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Qué dice ahí? Redimiendo el tiempo. Entonces, noten, podemos estar enfocados, como todos tratan de ser. Es que yo sé que estoy mintiendo, pero Dios ve mi corazón. Eso no quiere decir nada si no adornamos la doctrina. De nada sirve que yo le diga a alguien: es que Dios ve mi corazón, si acabo de maldecir a medio mundo con malas palabras. ¿De qué sirve que les diga a alguien: pues es que Dios, ¿y qué ve Dios en mi corazón? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca.
La Biblia nos dice, entonces, todo lo que hacemos es una expresión de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo es que gente llega a escándalos así? Pues el no tener la información, toda la información, te va a llevar a escándalos. Ahora, escúchenme, hermanos. Alguien va con usted y le dice, fíjate nomás, ¿escuchaste esto del hermano Michel y esto y lo otro? Miren, gente inmadura nomás escucha algo y brinca conclusiones. Gente madura necesita tener toda la información. ¿Por qué? Porque es muy fácil brincar a conclusiones incorrectas sin tener toda la foto en mente. Y sabes lo que yo he aprendido del ser humano, todos tienen su ángulo del cual van a hablar y siempre te van a dar la mejor representación de ellos. Y si voy a hablar mal del hermano Michel, por ejemplo, yo voy a hacer todo lo posible de ponerme en una luz de perfección, ¿verdad? Y voy a hacer todo lo seguro que él se vea como el diablo. Y como lo pinto de esta forma, regularmente gente ingenua que no trata con problemas de seres humanos piensan, ay no, yo no sabía que así era el hermano Michel. ¿Y cómo sabes que lo estás escuchando de mí? ¿Por qué no vas y le preguntas a él? Amén. Y eso ahorraría muchos problemas, porque el no tener la información completa te va a llevar a caer en conclusiones incorrectas. Y yo sé que a lo mejor alguien puede decir, no, pero es que es mi amigo, él no me mintiera. Ok. Con esa, con esa mirada les digo todo ahí. Amén. Porque muchos simplemente no conocen la naturaleza humana y se van a meter en problemas. Bueno, número 2, ¿qué más aprendemos aquí de este tipo de escándalo? Noten, por favor, número 2, el no creer en el poder de Dios lleva a este escándalo. Ahora, vamos a ver algo bien increíble aquí, porque algo que el nacimiento virginal de Cristo ha sido un escándalo desde que se escribió los evangelios. Y les voy a decir por qué, porque siempre gente se ha dividido en cómo interpreta las escrituras. Vean conmigo el versículo 37. Después que el ángel le da toda la información a María, todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder, él dijo lo siguiente, porque nada hay, ¿qué dice? La fe cristiana en su mera esencia es una fe de un Dios milagroso, en el cual nada es imposible para él. Eso no quiere decir que Dios es mi genio, en el cual yo voy ¿verdad? Y agarro una lámpara y pido mis 3 deseos y él va a hacer. De eso de ninguna forma significa eso. Pero la fe cristiana es una fe de milagros, es una fe que nos lleva hasta concluir que las escrituras son milagrosamente dadas por Dios. Entonces, creer lo que Dios le dijo a María es una de las cosas más importantes en toda la Biblia. El nacimiento virginal entonces ha sido escarnecido, ha sido el escándalo de teólogos. El modernismo ha sido uno de los movimientos que más se escandalizó con el nacimiento virginal de Cristo. El modernismo, quiero que vean esto en la pantalla, es la negación de la palabra de Dios en los círculos religiosos. Y modernismo ha tenido sus olas, siempre han visto momentos donde han entrado en fuerza de ataque y luego como que disminuye y luego sigue atacando, pero siempre ha existido gente que va a decir que cree en la Biblia, pero no en toda la Biblia. Gente que va a decir que cree en Dios, pero no nuestro Dios. Gente que va a argumentar por ciertos principios bíblicos, pero no por todos los principios bíblicos. Y el modernismo es precisamente esto. Allá en el año de 1892 estalló grandemente esta controversia en Alemania debido a la negativa que existía acerca de esta doctrina. Habían tales teólogos como Kremps, que se llama él, que dejó de utilizar lo que se llama el credo apostólico y comenzaron a decir, no, Jesús no nació de una virgen porque esto es imposible. La palabra virgen en hebreo significa doncella también, igual como virgen. El problema es que eso nomás se pudiera quizás argumentar en Isaías. Lo que no pueden argumentar es la palabra griega por virgen y la expresión, pues yo no conozco varón. Es irrefutablemente que María era virgen. No era nomás una doncella, una jovencita,
pero era virgen en el aspecto que nunca había tenido relaciones con un varón. Sin embargo, esto comenzó a hacerse una disputación muy fuerte, una doctrina muy atacada, y como cristianos nosotros defendemos el hecho que la Biblia no miente, de que cuando María concibió del Espíritu Santo de Dios. No se usó un medio humano, fue todo divino. Eso no quiere decir que fue perfecta, eso quiere decir que concibió del Espíritu Santo, como dice la Biblia, y era virgen, y cuando nació Jesús, nació de una virgen. Y a lo mejor alguien podría decir, pero pastor, esto no tiene nada de importancia, tiene todo que ver con todas las escrituras. Incluso James Orr, un teólogo de los 1800, dijo esto para contrarrestar los ataques que estaban saliendo acerca de el nacimiento virginal de Cristo. Él dijo, otras tendencias, especialmente el surgimiento de una escuela de crítica histórica extremadamente radical, agregaron fuerza al movimiento negativo. El movimiento negativo es este movimiento del modernismo que estaba criticando las doctrinas fundamentales de la Biblia. Y él dijo, de hecho, el ataque no se limita al artículo del nacimiento virginal. Afecta toda la estimación sobrenatural de Cristo, su vida, sus afirmaciones, su impecabilidad, sus milagros, su resurrección de entre los muertos. Pero el nacimiento virginal es atacado con especial vehemencia. ¿Por qué? Se supone que es el más fácil de deshacerse de la evidencia de este milagro que la evidencia de los hechos públicos, como la resurrección. El resultado es que en muchos sectores el nacimiento virginal de Cristo se trata abiertamente como una fábula. Y aquí está este hombre en los 1875 diciendo, mira, esto es una farsa, porque habían otra vez supuestos teólogos. Y hermanos, tengan mucho cuidado que aquellos que dicen que son creyentes, que dicen que son pastores, que dicen que son, no sé, hoy en día todo el mundo es profeta, hoy en día todo el mundo es apóstol o lo que sea. Tengan mucho cuidado, porque muchas de estas personas niegan las escrituras, niegan la infalibilidad de las escrituras. Y entonces, si María no era virgen, entonces vean esto, por favor. Si Cristo no nació de una virgen, entonces no es Dios. Es tan sencillo. Jesús no puede ser Dios si no nació de una virgen. Si Cristo no hubiera nacido de una virgen, entonces no podría ser nuestro Salvador. Entonces iba a ser otro hombre pecador igual que nosotros si no hubiera nacido de una virgen. Noten, todo el cristianismo se sostiene o cae con la doctrina del nacimiento virginal. Y hoy en día, déjales digo, va a haber gente, no tiene que, ¿cómo que no? Ahorita vamos a ver por qué. Una cosa deslabona otra, y es por eso, hermanos, que contendemos ardientemente por los fundamentos de la fe. Y es por eso que somos fundamentalistas, creemos en los fundamentos de la fe cristiana, lo cual uno de esos fundamentos es el nacimiento virginal de Jesucristo. Eso es algo que históricamente todo el cristianismo ha sostenido, aún con todos los ataques de la alta crítica y todos los demás que quieren dar el razonamiento humano. Y claro que no es razonable, pues porque es milagroso, ningún milagro es razonable. Cuando hablamos de no importa de qué tamaño es el milagro, un milagro va más allá de nuestra razón. Entonces, si no podemos creer que Jesús nació de una virgen, pues no podemos creer que el mismo Dios pudo crear el mundo, que Dios trajo la palabra de Dios por medio de inspiración. Entonces, si Jesús, hermanos, tuvo un padre humano, entonces la Biblia miente. Y piensen conmigo, entonces el libro de Génesis es falso, el evangelio de Mateo es falso, el evangelio de Lucas es falso, y todas sus promesas con ella son falsas si Jesús no nació de una virgen. John Rice dijo lo siguiente: no hay manera de creer la inspiración de la Biblia si uno niega la afirmación bíblica de que Jesús nació de una virgen sin un padre humano. Si Jesús nació de un padre humano y la esperanza bíblica de que nació de una virgen es falsa, entonces ningún hombre sensato creería en su preexistencia
con el Padre, como se enseñó en el primer capítulo de Juan. Ninguna persona sensata podría creer que Él es el creador del mundo, como lo afirma Hebreos 1:2 y Colosenses 1:16. Si no fuera deidad en forma humana, engendrado de Dios, nacido milagrosamente, no un ser sobrenatural. Si Jesús no fuera un ser sobrenatural, Dios en carne humana y por tanto nacido de una virgen sin padre humano, entonces ninguna persona sensata podría creer que Él sería el juez final de toda la tierra. Imagínense, son cosas tan sencillas que cuelgan sobre principios tan profundos. Rápidamente, veamos por qué esto es un escándalo. Si alguien dice, bueno, pues Jesús no tenía que haber nacido, nomás con que fuera joven. Esto va a traer dilemas bíblicos, hermanos. Y esto es una de las doctrinas que nosotros como cristianos debemos que estar más que dispuestos de rendir nuestra vida porque es fundamental a la fe cristiana. Jesús nació de una virgen. Ahora vean por qué. Vean primero, por favor, en sus notas. Si Jesús no nació de una virgen, la Biblia miente. ¿Y en qué aspecto miente? Isaías 7:14, la Biblia nos dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que es Dios con nosotros. Ahora, piensen conmigo en esto, hermanos. ¿Por qué sería algo tan especial si una joven diera a nacer? No hubiera nada especial en eso. Pues, si una joven nomás es joven, pues es joven. Pero una virgen, si eso iba a ser la señal que una virgen iba a concebir, eso es una gran señal. No es cualquier señal. No es como que la Biblia está diciendo, bueno, una mujer va a dar a luz un hijo. No, pues o sea, pues eso no es una gran señal, eso es algo que se da. Pero aquí va otro aspecto también en Génesis 3:15. Noten lo que dice la Biblia. El Padre hablando con Adán y Eva cuando cayeron en pecado y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Por si acaso usted no sabía, la mujer no tiene simiente. El simiente es del varón, el semen es del hombre, que es ahí donde está el simiente para embarazar. Yo entiendo que no es una clase de biología ahorita, pero todos comprendemos aquí cómo son que los hijos se hacen. Y aquí le está diciendo que por el simiente de la mujer iban a ser aquel que iba a herir la cabeza del diablo, pero iba a ser por medio de la mujer, no por medio del simiente del hombre. Y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero tengan en mente que si Jesús no nació de una virgen, pues la Biblia está mintiendo desde Génesis hasta los evangelios, de todo lo que se estaba profetizando de él. Pero noten segundo, si Jesús nació de padre terrenal, él mismo nació en pecado. El pecado se atribuye por medio del hombre. Ahora es el que los hombres dicen, chale, pero fue Eva. Yo entiendo. Pero el mandamiento Dios se lo dio a Adán. Y Adán lo hizo responsable de cómo iba a estar el estado de su hogar, no a Eva. Y Dios le dijo a Adán las reglas de cómo se iba a vivir. Y como él tomó, y en realidad qué curioso, ¿no? Que Eva fue seducida y engañada y por eso comió, pero no Adán. Adán sabía lo que estaba haciendo. Y él pecó voluntariamente. Él se dio todo lo que Dios le había dado por el amor a Eva. Amén. Amén. El santo, amén. Pero ahí, él dijo, ¿cómo voy a disfrutar este paraíso sin ti? Pues nos morimos juntos. Y él comió voluntariamente. Y por eso dice la Biblia en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí está hablando varón, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si hubiera nacido Jesús de un padre terrenal, él hubiera sido concebido en pecado, tal como dice Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya les digo esto, hermanos, por si acaso no conocen esto. Yo sé que usted ve un bebé y dice, ay, qué bonito, y sí son bien bonitos y curiositos.
Pero todo ser humano nace en pecado. Y como nacen en pecado, por eso pecan. No le tienes que enseñar a un niño cómo hacer el mal. Ellos ya saben, sin su ayuda. Ahora, muchas veces los padres les ayudan a ser más malos de lo que ya son, pero normalmente ya nacen en pecado. Y cada uno de los niños los ve uno creciendo y ven esta naturaleza humana. Yo muchas veces con mis hijos, yo ya sabía la respuesta, pero los ponían en jaque haciéndoles preguntas. ¿Tú agarraste esto? Y luego ven su cara, que ya están maquinando. Me voy a meter en problemas, pero si miento y digo que no. Y nadie les tiene que enseñar cómo mentir, ellos mienten. ¿Y sabes por qué? Porque son concebidos en pecado. Tienen que pensar esto correcto, porque muchos piensan que hasta que no cometen el primer pecado ya son pecadores. El perro ladra porque es perro. No es como que en el día que ladra dice uno, ¡oh, ya es perro! Amén. O sea, no es como que en el día que él ladra por primera vez ya es perro oficial. No, desde que nace es perro. Nosotros somos pecadores desde nacimiento. Y ahora, imagínense entonces, este pecado se engendra de varón, del padre a sus hijos. Si Jesús hubiera nacido de padre humano, él hubiera sido concebido en pecado y en esencia no pudiera quitar el pecado del mundo si él mismo es pecador. Ahora sí ven cómo esto afecta tanto aún nuestra propia salvación. Pero noten tercero, si Jesús no nació de una virgen, no podría ser el Hijo unigénito de Dios. Ahora, esa palabra unigénito solamente existe para una sola persona y es Jesucristo. Incluso dice la Biblia en Juan 3:16, todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué dice? A su Hijo unigénito. Es directamente concebido, dado por Dios mismo. En Salmos, dando una profecía del Mesías, dice la Biblia lo siguiente en Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te, ¿qué dice? Hoy. Noten, hablando del Mesías, iba a ser engendrado por Dios mismo. Noten Mateo 1:16, es algo tan obvio. Vean, vamos a ver esto juntos. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, el cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sabes lo que no nos dice Mateo 1:16? Que fue José quien engendró a Jesús. Y es una genealogía, toda la genealogía vemos quién engendró a quién. Y quiero que noten que cuando nos da la genealogía de José, la Biblia sin accidente nos está diciendo, y mira, y Jacob engendró a José, la Biblia nos dice, marido de María, y luego de la cual le nació Jesús a María, no a José. Eso es bien importante, hermanos. El nacimiento virginal de Cristo no solo debe de ser algo enseñado, debe ser algo creído y algo defendido, porque hoy en día existen supuestos teólogos que tiran tierra a que María no era virgen y que ella era nomás una jovencita y recibía ayuda de José, porque nacer de una virgen es sumamente demasiado milagroso, y dudando de un aspecto de la doctrina, pues la dudamos toda. O sea, si verdaderamente no es como el versículo 37 dice, que nada es imposible para Dios, porque una vez más María estaba, pero ¿cómo va a ser eso? Yo no conozco hombre. Y la conclusión del ángel es, porque no hay nada imposible para Dios, es porque no hay nada imposible para Dios. El momento que queremos nosotros enjaular a Dios en nuestro razonamiento, limitamos a Dios de todo su poder, hermanos. Él tiene todo poder para hacer lo que Él quiera y Él tiene el poder para engendrar del Espíritu Santo de Dios a Jesucristo, porque si no es así, entonces la Biblia miente. Y si la Biblia miente, estamos todos nosotros muertos en nuestros pecados y no hay esperanza para nosotros. Pero ahora quiero terminar con esto. No solo vemos que ¿qué es lo que nos lleva a este tipo de escándalo? El no tener toda la información. Tenga mucho cuidado de creer chismes, de creer medias verdades, de no
tener toda la información que usted necesite porque va a caer en conclusiones erróneas. ¿Qué es lo que lleva a ese escándalo? El no creer en el poder de Dios. El hecho que limitamos a Dios y toda la gente alrededor de Jesús, de María, perdón, y toda la gente aún el día de hoy que limita y no cree en Dios, se va a hacer un escándalo con el nacimiento virginal de Cristo. Pero ahora noten tercero, quiero terminar con esto. ¿Qué hacer con un escándalo de este tipo? Y saben, hermanos, siempre hay el potencial de un escándalo de esa magnitud, no que usted termine siendo embarazado del Espíritu Santo, pero de una situación en la cual usted es totalmente inocente y a lo mejor usted se encuentra en los labios de otra persona, no hablando cosas buenas de ti. ¿Qué hacemos cuando ese tipo de escándalo visita nuestra vida? Les voy a dar varios consejos que he tenido que aprender en mi vida, porque aunque no lo crean, ha visto veces donde gente piense mal, asume que hice mal, llega a la conclusión que algo está mal, y muchas veces, una vez más, es por no checar conmigo, por no preguntarme, y solamente puedo usarme a mi persona como ejemplo, porque pues cada quien va a tener que enfrentar sus circunstancias muy similares. Además, estoy seguro que usted también ha enfrentado, todos hemos enfrentado tarde o temprano, donde alguien va a decir algo en secreto, algo que es falso. O a lo mejor alguien se enoja contigo y va y le dice a todo el mundo que se enojó contigo, pero de algo que es falso, algo que no fue cierto. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando se encuentra en un dilema así? Ahora, yo sé lo que mucha gente hace, se vuelve en la carne y hace más destrucción con su reacción que cómo responde a estas circunstancias. Ahora, quiero que vea por favor primero, sigue haciendo la voluntad de Dios. Si usted se encuentra en una circunstancia tenebrosa, algo, no sé, alguien levantó un chisme suyo, ahora de repente siente que hay gente contra ti o Dios, por ser fiel a Dios, te encuentras pagando un precio por ser fiel a Dios. Quizás eres un nuevo cristiano y ahorita te encuentras en problemas con familiares, con amistades, porque eres fiel a Dios y ahora tienes un escándalo por hacer la voluntad de Dios. María tenía un escándalo por hacer la voluntad de Dios. El gran ejemplo para mí de esto es Jeremías. Y noten por favor Jeremías, si comenzáramos desde Jeremías 1, Jeremías ni quería ser profeta, si ustedes recuerdan. No, yo estoy muy joven, no, y es el otro, y Dios lo llama, dice, desde que antes que tú nacieres, yo ya tenía un plan para ti. Y Dios le da un plan a Jeremías, pero luego el colmo es, y uso la palabra colmo drásticamente, obviamente, porque él comienza a ser el profeta de Dios, pero por hacer lo que Dios le pide que haga, le pegan una cachetada y lo tiran a la cárcel. Por si no sabía, si lee Jeremías va a tener toda la historia. Pues le dan una bofetada y lo meten en la cárcel por hacer lo que Dios le pide que haga. Y yo entiendo que ese es un tipo de escándalo que te encuentras cuando estás haciendo la voluntad de Dios, pero ¿qué debes de hacer? Si de repente te encuentras sufriendo en el centro de la voluntad, ¿qué debes de hacer? ¿Dejar la voluntad de Dios? ¿Dejar de ser fiel? ¿Dejar de ser cristiano? Ya las cosas que antes decías que creías, ya no las vas a creer porque te está yendo mal. Entonces vean por favor Jeremías 20 y noten lo que pasó con Jeremías. Por eso amo la Biblia, porque es tan transparente. Y puedo decir, Jeremías, gracias que fallas en eso, porque yo también he fallado ahí y puedo aprender de esto. Y noten por favor Jeremías 27, dice, y aquí está Jeremías quejándose contra Dios. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Cuántos sienten aquí la desesperación de Jeremías? Muy bien, él está diciendo, no hombre, tú me seduciste, le está diciendo, yo ni quería, pero me convenciste. Y todos los días he estado haciendo lo que tú me estás pidiendo
Y todos los días hay alguien ahí que me está haciendo chácala, que me está haciendo me está escarneciendo, etcétera. Versículo 9 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciámosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tormentos de él nuestra venganza. Versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidado. Hermanos, noten que Jeremías dice, mira, yo traté de dejar las cosas, pero tenía en mí un fuego. ¿Y sabes por qué tenía un fuego? Porque escuchaba a la gente decir, a ver si va a tropezar hoy, a ver si ahora sí va a dejar las cosas de Dios hoy. Vamos a ver si profetiza y no sucede. Vamos a ver, estamos listos para no solo burlarnos de él cuando hacía lo correcto, pero ahora nos vamos a burlar de él cuando él caiga. Y hermanos, escúchenme en este momento. Muchos de ustedes que han estado edificando un testimonio, lo están tirando a la basura. ¿Por qué? Porque se desaniman y tiran la toalla. Y aquellos que antes te criticaban, oh mira, muy cristiano, oh mira, ahora sí va a la iglesia, oh mira, está diezmando, oh mira, hasta gana almas, te están esperando que tropieces y que tires la toalla para criticarte aún más. Cuiden su testimonio, cuida tu corazón, cuida tu vida. Gente te va a criticar de todos modos, pues que te critiquen haciendo la voluntad de Dios. Por eso Jeremías dice, no, pues ellos dicen, voy a tropezar. Pues ahora para que se les quite, yo voy a seguir predicando. Nunca vamos a ser felices a todo mundo. Así que sirve a Dios. ¿Qué vas a hacer si alguien te está criticando? Sigue sirviendo a Dios. ¿Qué vas a hacer si alguien te mete en un escándalo que no es tuyo, que a lo mejor hace que otros piensen mal de ti? Sigue sirviendo a Dios. ¿Qué vas a hacer si de repente alguien te tiene en chismes? Sigue sirviendo a Dios. Lo único que vas a hacer si cambia tu vida, vas a confirmar todo lo que están diciendo. Amén. Segundo, Dios mismo se encargará de clarificar las cosas. Si tienes paciencia, Dios clarifica todo. Ese principio lo aprendí con mi primer pastor, Hernández. Cuando yo era nuevo cristiano, que me están criticando, oh hermanos, cómo odiaban los cristianos, amén, de la iglesia, porque hablaban puras cosas malas. Y yo recuerdo que cuando yo me estaba quejando, le estaba diciendo, pastor, es que no te imaginas todo lo que están diciendo y esto y lo otro, criticones, esto y lo otro. Y él es salvadoreño, entonces me dice, ¿y qué piensas vos que van a decir cuando dejes las cosas? Me dice, la única forma, me dice, ¿quieres callarlos? Sí, quiero tumbarle los dientes, lo que quería decir. Pero no podía decir eso, porque eso no es cristiano. Me dijo, entonces vive una vida que calle toda boca. Eso fue uno de los mejores consejos que he recibido en toda mi vida. ¿Quieres callar bocas? Vive. Tus obras van a hablar más que tu boca. Puedes quejarte, puedes murmurar, puedes tirar las manos en el aire, pero vive. Cuando te condenen, ama. Cuando te critiquen, tú sigue y sigue. Y tarde o temprano, Dios se va a encargar de hacer justicia, de acomodar las cosas. Y de repente, así como José, quien se miraba muy culpable y no lo era, de repente asciende al trono. Y gente está con que, pues solo Dios puede hacer eso. Ahora, duró 22 años pagando un precio. Así que no espere que lo suyo venga en un mes. Amén.
Así que no, mantente fiel, mantente fiel. El Señor mismo se encargará. Y quiero terminar con eso. Tercero, sigue haciendo lo correcto. Si te encuentras bajo la lupa de alguien más, bajo la crítica de alguien más, bajo el escarnio de alguien más, pues sigue haciendo lo correcto. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Escuchen, hermanos, y con esto voy a terminar. ¿Qué fuera de María si ella hubiera dicho, con que están diciendo que yo me metí con José? Bueno, pues para callarlos me voy a ir a meter con él. Y saben que eso suena tan tonto, pero ¿saben cuántos cristianos piensan así? Con que sí va, ahora sí les voy a dar algo de que se callen. Y es como que, ay Señor, ten misericordia de cristianos que así piensan. Gracias a Dios, que sea lo que haya pasado, ella vivió con integridad. Y dice la Biblia claramente en Mateo 1 que no conoció José a María hasta que no concibió a su hijo primogénito, que es Jesucristo. Sea lo que sea, ella no se rindió nomás a la crítica, no tiró la toalla, no dijo, pues bueno, ni modo, pues ahora sí, para que me critiquen con ganas. Esas son puras tonterías que gente hace. Además, hermanos, usted puede estar reaccionando de esta forma. Me van a dar malas miradas, ahora sí, veamos, vamos a darles para qué hablar. Hermanos, tengan cuidado, protejan su corazón. No caigan en eso. Alguien a lo mejor malentendió algo. Usted siga viviendo para Dios y deje que su testimonio hable por usted mismo. Deje que su vida tape bocas. Deja que usted que está haciendo el bien le va a dar una cosecha de bien. Porque si no tiene cuidado, se mete en la carne y puede estar tirando todo a la basura. Simplemente porque se encuentra en un escándalo donde usted es inocente, pero se ve culpable. Siga haciendo lo correcto. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor que en este tiempo obres en cada corazón.